Gracias Perú Mining por hacer posible esta primera entrevista con Luis Benavente. Lucho, bienvenido al programa. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Oscar, gracias por la invitación. Bueno, estamos a pocos días del mensaje presidencial. Tú eres un analista que tiene un valor agregado. Hace encuestas. Y, pero como bien dices... Soy un encuestador y mi valor agregado es hacer análisis. Muy bien, como quieras decirlo. Pero la idea es que obviamente lo que queremos es hoy explotar al máximo tu doble condición de director de encuestas y obviamente de analista. Y vamos a empezar, como te lo propuse antes de salir al aire, con algunos cuadros que ha hecho Vox Populi el año pasado. Algunas encuestas que hizo nada menos que en Islay, ya que el tema de Tía María es un tema que también vamos a abordar más adelante con dos expertos, pero que es de toda actualidad. Sí, fue un estudio en el mes de julio del año pasado en los 6 distritos de la provincia de Islay. Fue una muestra de más o menos 1.200 encuestados. Fue un estudio bastante grande que toca una serie de temas políticos y sociales de la provincia. Bueno, vamos con la ayuda de nuestro director, vamos a presentar rápidamente los cuadros. El primero, por favor, que es sobre los principales problemas de Islay. Por favor, coméntanos este resultado, Luis. A ver, hay dos temas que son los temas más recurrentes en todo el país: corrupción y falta de seguridad ciudadana. Entre los principales temas no figura el de seguridad ciudadana. Es una comunidad bastante tranquila, son unos 40.000 habitantes, una provincia chica. Y tampoco en realidad aparece ni el tema ambiental ni el minero. O sea, correcto. Es la corrupción del gobierno municipal, la falta de empleo, la falta de acceso a servicios de salud, tema sensible que debería tener en cuenta el gobierno, y la mala gestión municipal, como que se repite casi el primer problema. Los 3 temas que saltan a la vista en esta lectura es: 1, que no figure el tema de falta de seguridad ciudadana; 2, que sí figure el tema de corrupción, que es un tema muy fuerte en todo el país, y esto demuestra que el tema de corrupción no solamente es el tema de la gran corrupción tipo Lavallato, sino que se da en cada pequeño pueblo del país, ¿no? Pero también en la letra chiquita podemos entender, Luis, que esto también explicaría en parte, no digo que en todo, en parte la actitud de algunos alcaldes, que ante este desprestigio quieren, digamos, ganar a río revuelto. Exactamente. O sea, no es gratuita la posición tampoco. El segundo cuadro, perdón, por favor. Ojalá. Sí, y el otro hecho importantísimo es que no figura el tema de la actividad minera como un gran problema para la comunidad de Islay. Está en el puesto 7º, no se llega a ver ahí, y con valores bastante bajos del 2 o 3%. El segundo cuadro, por favor. Estos son estudios de Vox Populi de hace un año. Sectores más importantes para su desarrollo. Ojo, amigos televidentes, Vox Populi le pregunta a la población de Islay, a todas sus provincias, porque ha hecho más de 1.180, si no me equivoco, 1.180 encuestas, es una muestra bastante grande, Luis, les pregunta sus percepciones, porque eso es lo que queremos saber. Y ellos dicen que según ellos, este es el ranking de los sectores que ellos toman como más importantes para su crecimiento. Claro, que es, digamos, un poco responder a la tradición de muchos pueblos de la costa peruana, ¿no? La agricultura y la pesca. ¿No? Siempre hay un valle y hay una actividad ¿Qué quiere decir agrominería, Luis, en este cuadro? Bueno, ahí se refiere a actividades agrarias relacionadas a zonas donde hay actividad minera, ¿no? Donde hay un impacto de una en otra, ¿no? Donde hay algunos acuerdos que se toman. Y la minería, a pesar que tiene una fuerte incidencia en las rentas de la provincia, en los ingresos de la provincia, no es visto como un factor importante, ¿no? Porque sí, hay, digamos, cierto rechazo a la minería, pero luego veremos que ese rechazo no es tan grande como parece. Ahora, pero lo que acabas de decir se muestra en el tercer cuadro. Por favor, si lo pueden presentar en pantalla. El siguiente cuadro nos habla de las fuentes de mayor parte de sus recursos, ¿no es cierto? Claro, hay una fuente de esto gobierno. ya no es sigue siendo la percepción de la gente. Sigue siendo la percepción. La percepción. Sí, no ellos entonces, los habitantes de Islay, de Arequipa, piensan que en primer lugar está el canon minero, que es lo que a ellos les llega, el dinero del gobierno regional, de los municipales, y finalmente el canon portuario. Exacto, ¿no? Y por otro lado, ahí se nota la importancia del canon minero, pero luego el tema de la minería, en la pregunta anterior, no tenía tanta incidencia, aparecía en cuarto lugar, ¿no? Pero sí se reconoce que es importante para los recursos, ¿no? Y eso es lo que explica también, por otro lado, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, que sí hay un respaldo a la minería mayor de lo que uno puede creer en una zona donde se dieron los sucesos de Tía María hace unos años. Justamente estamos mostrando el cuarto y último cuadro
cuadro. Ojo, este es un estudio muy amplio que desarrolló Vox Populi el año pasado, es una fecha realmente reciente para lo que estamos viviendo, o sea, es muy difícil pensar que algo haya cambiado en este tiempo, pero miren ustedes este cuadro para el comentario de Luis Benavente. A ver, aparentemente uno puede creer que en esa provincia hay un rechazo muy fuerte a la minería. A favor está el 36% y en contra el 40%, pero aquí hay un hecho importante. La gente que no le importa o que no sabe, no contesta, suma 24%. La hipótesis es que esa gente mayoritariamente está a favor de la minería, pero no lo pueden decir por temor, ¿no? A ver, hemos estado en Cocachacra. Yo he estado ahí con mi equipo de investigación y todo el equipo de campo. Cocachacra estaba embanderada igual que hoy, ¿no? Agro sí, minería no. Ya, pero si tú vives en Cocachacra y no pones esa bandera, pues te puede incendiar la casa, ¿no? Entonces, hay métodos coercitivos bastante convincentes de parte de algunos líderes antimineros, ¿no? Pero es interesante ver cómo ante una encuestadora seria como Vox Populi y de manera libre y espontánea, la población de Islay en un 40%, más lo que tú indicas, el 10 y el 13, pues no es un núcleo duro antiminero y que podría perfectamente, si es que se realiza la etapa de sensibilización, de difusión que debe darse, podría perfectamente estar... Claro, ver porque con mejores ojos al proyecto. Ese método, digamos, coercitivo que usan los líderes antimineros muchas veces, también hay que ser francos en reconocer que la actividad minera a veces ha contaminado el medio ambiente o han pasado décadas de comunidades donde ha habido actividad minera y no ha habido prosperidad, no ha habido desarrollo, ¿no? También hay falsos líderes ambientales que se dedican a liderar a gente para bloquear proyectos mineros y una vez que logran el bloqueo, ellos hacen actividad minera ilegal, con mayor impacto ambiental negativo, con trata de niños, con trata de personas. Piura, por ejemplo, en Piura, en terrible, Tambo es un Grande, crimen en Tambo Grande. sí. Y falsos líderes ambientalistas mineros con esa bandera de la defensa del medio ambiente están en todo el Perú. Pero en todo caso, para este tema lo vamos a abordar en el siguiente bloque del programa con dos expertos internacionales en prevención de conflictos. Hay mucho pan por rebanar en este caso, pero lo que queríamos era mostrar estos cuadros que son recientes, que se muestran por primera vez en televisión y que nos pintan, digamos, un panorama más claro de lo que está pasando en Islay. Ojalá que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Vamos a nuestros temas políticos. Estamos a menos de 15 días del mensaje presidencial. Luis, la aprobación presidencial que tiene actualmente Martín Vizcarra oscila entre el 50 y 55% si hablamos de diversas encuestas, ¿ok? ¿Esto es normal en un gobernante que ya tiene año y medio y que ni siquiera fue elegido para gobernarnos, sino como vicepresidente? Ahora, el Perú es muy duro en castigar a los gobernantes, ¿no? A nivel provincial, distrital, presidencial, nacional, en todos los niveles de gobierno. Entonces la popularidad se pierde muy rápidamente y eso le pasa a todos los gobernantes. El caso de Vizcarra va un poco contra la tendencia establecida con anteriores presidentes, ¿no? Él se mantiene luego de año y medio en un nivel, en un rango bastante alto de popularidad. Él ha desarrollado estrategias en las cuales políticamente sintoniza con los intereses políticos, valga la redundancia, de la mayoría de la población, ¿no? Tipo de reformas, lo que se vio con el referendo, o los temas de la reforma del Poder Judicial, del sistema judicial, o el caso de las reformas políticas, en fin, ¿no? Eso es algo que él ha logrado sintonizar y eso le ha dado buenos resultados, ¿no? Pero a la vez también eso le ha generado una especie de adicción por la popularidad, ¿no? Porque lo que pasa es que el presidente no tiene un respaldo partidario, una bancada en el Congreso importante, entonces ¿qué le queda? El respaldo social, para no llamarle encuestas, para no hablar de una manera tan superficial, ¿no? El respaldo social, claro que lo miden las encuestas, ¿no? Pero no son las encuestas, es el respaldo social. Eso te da fuerza. Si tú eres un presidente con 60%, con 70%, bien difícil que se metan contigo. Lo van a pensar 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque no te conviene enfrentarte a un presidente. Pero si el presidente está con 10, 15% en el Perú, que es un país terrible políticamente, lo soplas y lo derrumbas, exactamente, ¿no? Entonces, diferente al caso de Toledo, porque Toledo llegó a tener 12%, pero, yo lo recuerdo claramente, pero tenía un partido, tenía operadores, tenía a Ferrero, etcétera. Claro, hasta... tenía voceros y tenía liderazgo en sus voceros. Claro, ¿no? y aliados como el FIME en su momento. Exacto, o sea, sí. Pudo sostenerse por eso. Pero si este presidente, y eso es algo que hay que entender, creo, si se confiara y entonces bajara a 10%, simplemente podría... En este caso, el respaldo social, para hablar de una frase más sólida que la palabra encuestas, de alguna manera contribuye a la gobernabilidad del país, ¿no? Pero allí también hay un riesgo, porque
esa necesidad hace que si el presidente baje, y esas subidas son por un tiempo, luego viene una caída. Siempre que hay subidas rápidas, viene una caída también que puede ser rápida. Pone al presidente en la necesidad de actuar de manera efectista para seguir manteniendo un nivel alto. Por un lado, y por otro lado, hay una demanda de temas de economía, de educación, de anemia, seguridad ciudadana, etcétera. Que no llegan a opacarlo. ¿Crees que se está tefloneando el presidente Vizcarra? O sea, que esta bandera, estas dos banderas, ¿no? Reforma política y anticorrupción son suficientes para hacer olvidar lo otro. Le está dando resultados, ¿no? Y tú has mencionado el tema del discurso de fiestas patrias. Algo estará preparando para ese discurso por la manera como él maneja su gestión política, pública, ¿no? Pero se está telefoneando, pero eso no necesariamente es algo favorable, porque también hay una factura pendiente. Mira, estábamos en un almuerzo hace poco, sabe el señor Abusada, que es un gran entendido en esos temas, y yo le pregunté, señor Abusada, yo no voy a abusar de usted, pero dígame, ¿usted ve optimista, de manera optimista o pesimista la economía del país? Y dijo, ¿cómo no voy a estar optimista con tal y tal indicador macroeconómico? Ya, pero tú sales a la calle y hablas con empresarios, hablas con hay un profesionales. pesimismo creciente, Sí, ¿no? Entonces, yo no sé si alguien está viendo mal las cosas, los empresarios o los economistas. Yo quiero creer en ambos, ¿no? Pero creo que ahí vas acumulando una factura que también te puede debilitar políticamente. Además, ya venimos ya entramos a una etapa preelectoral dentro de en enero, ya estamos en una etapa preelectoral donde se van a mover otras cosas, ¿no? Hablando de eso, esta semana parece definitiva para el destino de Keiko Fujimori. En la hipótesis de que el Poder Judicial finalmente determine que se le sigue el proceso de investigación, pero ya no en cárcel, con la prisión preventiva, que yo he dicho en varios idiomas, a pesar de mi distancia con Fuerza Popular, que creo que es excesiva. Pero vamos, si ella sale de la cárcel, ¿esto es bueno o malo para el gobierno de Vizcarra? ¿Qué piensas tú? Depende de cómo ella asumiría su participación política, ¿no? Si es con perfil bajo, que puede ser porque tiene dificultades judiciales, fiscales, en fin, no pasaría nada. Si es con un perfil alto, más notorio, sí tendría una incidencia. No sé si positiva o negativa, pero en ese caso, ¿qué ocurriría? Por contraste a lo que pasa actualmente, Vizcarra no tiene una figura grande en la oposición. Tiene oposición por ahí, pero tú no llegas a ver un gran nombre de la oposición. Digamos, en su momento un Alan García, un Toledo, un Kuczynski, una Keiko. No. ¿Dónde está? Dime tú, un gran opositor con peso político nacional a Vizcarra. Como era García cuando enfrentaba desde la oposición a Humala, por ejemplo, ¿no? Sí, y que lo hacía... O a Humala, o también a Toledo, ¿no? Cuando hizo la marcha esa en que le metió una patada al ciudadano Lora, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces había una gran figura, entonces había un gran líder de la oposición. En las encuestas que hacíamos poníamos, para usted, ¿quién es el principal líder de la oposición? Poníamos una lista de nombres y salía el principal líder de la oposición, ¿no? Ahora no hay un líder de la oposición. Si saliera Keiko y asume un rol activo, pasaría a ser, me parece, el principal líder de la oposición, y eso finalmente podría convenirle a Vizcarra. ¿Por qué? Porque Fuerza Popular está muy desgastado en este momento, ¿no? Entonces él reafirmaría la postura anticorrupción, que ese es su manejo político, y le daría más fuerza, creo. Creo que al final de cuentas ganaría él. Te voy a hacer una pregunta maquiavélica, posiblemente. Si tú fueses asesor de Fuerza Popular, más que de Keiko Fujimori, haces las encuestas que sabes hacer y te confirman que cada vez que abren la boca se están hundiendo, que cada vez que sale un chat de la botica se están hundiendo, que cada vez que torpedean la reforma política se están hundiendo, ¿qué les dirías? Qué malo, Oscar, ¿cómo me pones de asesor de Fuerza Popular? Pero bueno, ¿qué le diría? Estoy impidiendo que te contraten. Si estuviera en una situación profesional de ese tipo, si fuera el caso, sí, ¿no? Yo no soy asesor, pero si fuera un consultor político en ese caso, yo creo que lo que se requiere en el país es una gran alternancia, creo que requiere un gran cambio. Hace unos 6 meses, creo, anunciaron un relanzamiento de Fuerza Popular. Y de relanzamiento no tenían nada, porque eran los mismos nombres, no habían nuevos cuadros, nuevos nombres, nueva propuesta política, nueva propuesta programática. Nada. Era, para usar una frase más coloquial, era la misma vaina. Sí. Entonces, eso no puede ser un relanzamiento. Relanzamiento es un tema de marketing político. Entonces, quiere decir que no saben nada de política, porque si dicen que es relanzamiento y no relanzan nada, entonces, ¿qué están lanzando? Están lanzando piedras para que les caiga en la cabeza, ¿no? ¿Qué les diría, para responder directamente a tu pregunta? Que hagan un cambio realmente, ¿no? Que
pongan nuevos cuadros, que hagan una nueva propuesta política y programática al país y que busquen empoderar a de los alguna líderes. manera que hagan lo que hizo su ex correligionario y hoy presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Porque ¿qué hizo Daniel Salaverry? Primero, hacerle caso al último tuit político previo a su encierro de Keiko, que dijo, no, vamos a ayudar al gobierno, ¿te acuerdas o no? Él siguió esas pautas, pero su gente, sus leales seguidores, Rosa María Bartra, Chacón, etcétera, se fueron por otro lado. O sea, siguieron en modo, vamos a matar a Kuczynski, ¿o no? Es que no tuvieron la capacidad, para ser más exacto, ni Keiko Fujimori, ni esa cúpula, ni Fuerza Popular, cabe la separación también, de construir una alternativa interesante políticamente de oposición. Y la oposición se construye con una propuesta, con un discurso, con una postura política, etcétera. No, todo el tema de la oposición de Keiko, desde el día que juramentó Kuczynski, era que iban a gobernar desde el Congreso. Y ahí está el famoso discurso de Keiko. ¿Y cuál era el propósito? No era un propósito político, era un propósito más personal. Era vengarse de Peruanos por el Cambio, pues porque consideraron que les habían arrebatado la reelección. Y no pararon hasta que se tumbaron a Kuczynski. Entonces, todo su objetivo político no era construir un espacio de oposición para proyectarse al futuro y ganar las siguientes elecciones y, entre tanto, ver cómo negociaban la política, ¿no? Todo era venganza y ese fue el gran error de Keiko. Con el hígado no se puede gobernar. Hace algunas semanas tuvimos aquí al analista Juan Carlos Tafur y él, que ve con buenos ojos al gobierno y cree que es necesario que le vaya bien para que el Perú no se tire al abismo el 2021, decía que no le convencía Salvador del Solar como primer ministro, que no era el hombre que necesitaba Martín Vizcarra. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo te respondería, Oscar, de una manera un poco genérica. Primero, creo que en el gabinete no hay líderes. Es un gabinete en general donde puede haber gente muy valiosa, muy honesta. De Solar yo creo que es un tipo correcto, honesto, no es un gran intelectual, etcétera. Sí, claro. No habría cuestionamientos personales de ningún tipo, ¿no? Pero es un gabinete anodino, no es un gabinete donde haya líderes. Y no digo gente de temperamento, sino gente con reconocimiento, con capacidad que tome el timón del país. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces todo el peso político cae en el presidente. Entonces el presidente es un presidente fusible permanentemente y eso él no lo nota, se autodinamita, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú mencionabas a Toledo. Toledo tenía un gabinete con Brusco, Ferrero, tenía unos tipazos ahí, Cheput, pesos pesados. Y otros que aparecían por ahí, Garavito. Bueno, sí, Barruete, PPK fueron su primera línea, ¿no es cierto? De acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Estado Mayor de Vizcarra? Entonces, tú necesitas un tigre de política y el jefe del Estado Mayor es un gatito del Solar. Bueno, siempre tan directo y ácido. Bueno, antes de que el tiempo, tenemos unas láminas sobre el barómetro de sostenibilidad realizado por Vox Populi. El primer cuadro habla de la creación de empleo productivo y nos muestra que el Perú no está generando realmente empleo productivo. Sí, en general yo creo que esa respuesta se atribuye básicamente a que la base de encuestados va a ser igual que el país, con un 70% de personas que no están en el sistema formal. Y eso creo que ha bajado, ¿no? Y ahora es 28% quienes tienen empleo formal, ¿no? El empleo que no es formal se puede considerar como no productivo, porque es un empleo que mayoritariamente es de tareas menores, comerciales, en fin, ¿no? Que cumple una gran función porque ahí están los tantos millones de emprendedores que hay en el Perú, pero eso no se considera empleo productivo, que sería el empleo de grandes inversiones. No se siente en el país que hay grandes inversiones para promover el empleo. El siguiente cuadro haces una pregunta bastante difícil, ¿no? ¿Cuán sostenible es el Perú? Y veamos los resultados, amigos televidentes. El estudio es de 86 preguntas, donde se evalúa la sostenibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, 16 de los 17, porque el último es un recuento de todo, en los pilares básicos de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambiental, y también introdujimos el tema de desarrollo político, porque esa es la base de todo finalmente, ¿no? El estudio fue un estudio muy complejo, muy completo, que lo dirigió Mariana Benavente, consultora de Vox Populi, y al final de todo ese recorrido donde vemos todos los temas del Perú, viene la pregunta: ¿cuán sostenible es el Perú? Luego que
todos los encuestados han hecho un ejercicio de razonamiento de lo que es el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? 22% consideran que el Perú es mucho o bastante sostenible y 78% considera que el Perú es poco o nada sostenible. 6,8.3 dice ahí, ¿no? 6,8 más, Más el 9,7, poco nada. o nada, ¿no? Para dividir esos Claro. 4 números en 2 bloques. Entonces quiere decir que es un país que no tiene Pero mucho futuro. parece que fuese una encuesta de otro país. O sea, este país que se une con el fútbol, llegamos al Mundial, somos subcampeones de la Copa América, pareciera estar unido, pero la verdad es que tu cuestionario y tu encuesta desnuda una realidad preocupante. Y la siguiente pregunta Vamos muestra a la siguiente, por favor, el Perú y última. en un espejo muy Antes grande, que nos gane ¿no? el tiempo. Aquí, Vox Populi pregunta a los encuestados, ¿tus hijos tendrán buen futuro en el Perú? Ya, eso es una conclusión, porque un país que es sostenible, y eso sería relacionado a la pregunta anterior, sí va a ser un país con futuro. Pero si solo 3 de cada 10 peruanos consideran que sus hijos, que es lo que más quieres, tendrán un buen futuro en el Perú, es terrible, es trágico. Es que el Perú aparentemente no tiene futuro. Entonces eso es algo que va mucho con el desánimo nacional, es mucho que va con el hecho de tener poca base de población económicamente activa con empleo formal. Tiene que ver mucho, creo yo, con el liderazgo. El liderazgo político es muy importante porque conduce al entusiasmo de una sociedad y nos permite salir adelante. De repente las cosas están mal, pero hay esperanza y esa esperanza nos hace ver las cosas mejor, ¿no? Entonces yo creo que el Perú está un poco opaco y no estamos viendo eso. ¿Por qué? Porque estamos totalmente metidos en el enfrentamiento político, en la corrupción y en todas estas cosas contenciosas que copan la agenda. Al leer toda tu encuesta, todo el barómetro, me daba la sensación, no sé por qué, me recordaba la película La Guerra de los Roses, ¿no? Donde los dos están enfrascados en tal bronca, como ahora el Ejecutivo, Claro. con que se olvidaban de los hijos. Claro. Y que los dos en la escena final y culminante, además están agarrados de una lámpara, que nadie quiere dar su brazo a torcer, pero los dos terminan cayendo y los dos terminan muriendo. Buena Ojalá que esa comparación. no sea el final de nuestro querido país, pero tenemos que hablar con gente como Luis Benavente para tratar de entender la realidad. No nos mintamos. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación, Gracias. Oscar.